Hola, soy Gus Marcos y bienvenido a este podcast del desarrollador, donde encontrarás consejos muy prácticos para así desarrollar tu primer inmueble y aprender a invertir en bienes raíces. Bienvenido. Bienvenidos a un podcast más del desarrollador. Hoy precisamente es uno de los días más especiales para el podcast, si no es que el más especial, sin duda. Estoy con mi papá, gran constructor y ya desarrollador inmobiliario, porque la historia nos fue llevando pues al desarrollo inmobiliario y construcción. Lleva más de 45 años ya graduado de ingeniería civil y justo es para que nos platique un poquito de la trayectoria y cómo fue uniendo la familia para crecer la empresa familiar, que creo que ha sido muy importante. Su visión de cómo nos ha hecho trabajar en conjunto, que es algo bien importante, obviamente con los detalles que todas las familias tenemos, pero al final del día cómo fue alineando a todos los hijos para que la empresa familiar trascendiera, ¿no? Pues bienvenido, papá, gracias por estar aquí. Con gusto. Puedes soltarte más, no pasa nada. No, ok, perfecto. ¿Cómo empezó tu historia? En la construcción? ¿Por qué decidiste dedicarte a la construcción? Bueno, había varios factores. Yo siempre tenía la tendencia a armar cosas desde pequeño, ¿verdad? Hacer pequeñas... O sea, Legos o... Sí, Legos o hasta con barajas y cartón. Hacía una maqueta, cosas así por el estilo. Luego en el proceso de mi juventud, o sea, estoy hablando de 12 a los 15 años, mi padre decidió construir nuestra nueva casa, lo que sería nuestra nueva vivienda, y escogió un arquitecto muy humano que nos hizo ver las bondades de ser un constructor y arquitecto en ese caso, ¿verdad? ¿Quién era él? Se llamaba Adán Lozano. Se llama Adán Lozano. Se llama Adán El Lozano. Arqueadán, que le mandamos Adán Lozano. un gran saludo Sí, al Arqueadán. sí, la verdad, sí, me enseñó muchas cosas. Pero bueno, entonces yo lo veía que mientras que estaba el proceso de construcción, llegaba a reportarle a mi padre los gastos y él, siendo muy cuidadoso con sus ingresos, llegaba el arquitecto, le presentaba la relación de gastos, nomás veía el total, le hacía el cheque, ¿verdad? Y le decía después al arquitecto, aquí está, ¿te quieres quedar a comer? Y el arquitecto decía, sí, sí me quedo a comer, ¿verdad? Muy Y bien. todavía más que eso, ¿verdad? Había una relación. Mi padre acostumbraba a siesta y le decía al arquitecto, oye, vente, vámonos a dormir una siesta. Y en efecto el arquitecto, muy relajado, como les digo, muy humano, decía, sí. Entonces yo viendo eso dije, oye, pues qué buena vida. Llega a cobrar, lo invitan a comer y a dormir la siesta. Dije, de aquí soy. Qué buena historia. En pocas palabras, lo movió la comodidad. O sea, pero está muy padre eso, porque después vienen los trancazos, papá, y la vida... Sí, la vida real. La vida real. Pero Adán Lozano, como gran ejemplo, yo creo que siempre vivió, o sea, con sus clientes. Digo, sí se estresaba. No, pero siempre tuvo una magnífica relación. Pero siempre tuvo una magnífica relación. Con la mayoría de ellos, ¿verdad? En aprendizaje, qué padre tener empatía con tu cliente que le vas a construir. Y algo que me ha enseñado mi padre en lo personal es que cuando le vas a construir a alguien o le vas a construir, ya como desarrollador, pues al final del día le estás construyendo al cliente final. Claro, sí. Que lo hagas con ese corazón de como si fuera a hacer para ti. Entonces, todo eso que les platico a ustedes en mi podcast y en mis historias, justo viene de historias, de esas historias, ¿no? Entonces, pues te empieza a mover el dinero, la comodidad y la siesta, pero después, jefe, ¿cuál fue tu primer proyecto? Trabajaste para un arquitecto, ¿no? No, trabajé para una empresa que se llamaba Centro de Construcción, una empresa muy seria, como actualmente como la de nosotros, y duré 2 años ahí. ¿Quién fue tu primer jefe? Se llamaba el ingeniero Lauro Chapa. ¿Ya no vive? Supongo que ya no vive, no Ok. sé. Era mayor cuando yo tenía pues 22 años, entonces
tenía 50, yo supongo que ya está mayor o... ¿Y tu primera obra con quién estuviste trabajando? Mi ¿Quién fue tu primera primer obra compañero de trabajo? No, mi primera obra fui yo solo. Me mandaron a Saltillo a hacer una nave industrial. Yo era el bodeguero, el que emitía los recados para el Seguro Social, los avisos del Seguro Social, veía a los contratistas, todo. Me soltaron. Oye, pero si no sabías, jefe, si no tenías experiencia, ¿cómo Pues no sentías el miedo? aprendí ahí, no sentía el miedo. ¿No sentías miedo? Jamás sentí miedo. Eso fue a tus Jamás. 20, ¿qué? 22 años, 23 años. 22, cuando yo 23. emprendí mi primer Sí. proyecto. Pero Bueno. fíjate, a los 23 años, bodeguero, emitía Los pues, avisos las del seguro. emisiones fiscales, seguro, IMSS, y aparte llevar la obra en tiempo y forma y calidad, que era una nave industrial. Era una nave industrial. Pero de ahí me pasaron un tanque elevado de 30 metros, de 100,000 litros. ¿A poco es el que veo de Distrito Carena? El tanque elevado, ¿o no? No sé si será ese, el que vemos de distrito. Es de Vitromex, se llama, es como un platillo volador. Ah, se me hace que sí es. Bueno, entonces me soltaron mucho trabajo ahí, unos hilos de almacenaje de materiales ¿Para el Grupo GIS o quién era? para el Grupo GIS. Para el Grupo Industrial Una, Saltillo. una filial del Grupo GIS que se llamaba Vitromex, que era Ok. una industria cerámica, ¿verdad? Posteriormente me independicé. ¿A los qué? ¿26, jefe? ¿27? No, 24, 25 O sea, tú años. solo dijiste, ya pude con la Sí. primera obra, me voy a salir y voy a emprender la Bueno, constructora. no fue nomás una obra, ¿verdad? Sí, Fueron varias simultáneas. con esa empresa. Nomás trabajé ahí 2 años en centro de construcción y me salí, ¿verdad? Después la misma empresa, Vitromex, me buscó porque la empresa centro de construcción en la que yo trabajaba como que los desatendió un poco y como vieron mi desarrollo, me hablaron y me pasaron un contrato. A Ellos, ti como ya, constructor, ya como GDM, ¿no? Primero fue Mafrave, fue Marcos. Marcos Franco Bermea. Ok, con Porque- socios. Sí, con socios. Como era un proyecto muy grande, yo necesitaba a alguien de respeto, ¿verdad? Con canas. Porque yo tenía 24, 25 años. Ah, yo no sabía esa historia. Sí, sí, pues nos fue bien en esa época, ¿verdad? Ok. Y pues seguimos buscando trabajo. ¿Ahí ya tenías novia? Ahí ya tenía novia. No era mi mamá. Sí, ahí sí era ya tu mamá. Ya para cuando yo regresé con tu mamá era porque yo tenía capacidad económica para casarme. Ok. Porque la primera vez, pues no quise porque no tenía no quería hacer carga para nadie. Ok. ¿Ok? Buen punto. Este, Entonces te pasan el contrato, que fue tu primera obra independiente, con 2 socios, con alguien mayor. sí, hubo otras pequeñas antes con el grupo del vidrio. Ok. Unas pequeñas obras obras chiquitas donde hacían la materia prima para el grupo del vidrio, que era en Lampazos y en Anáhuac. Ok. Obras fuera. Pura obra civil. O sea, Pura obra civil. tú le construías al cliente y le entregabas. Sí, exactamente, ¿verdad? ¿Cuándo evoluciona o sea, la constructora a casa habitación? Ahí, terminando ese proyecto, y me buscan algunas personas para asociarnos para hacer casas para vender, Ok. ¿verdad? Entonces, haciendo yo casas para vender y queriendo hacer mi proyecto. Para el cliente. O sea, Sí, tú le construías al cliente que vendía. No. Yo era socio. Va, tú empezaste de socio. Sí, de socio con Javier Esquino, acuérdate. Ah, ok. ¿Verdad? No, pues no. Bueno, bueno, empecé de socio haciendo varias casas, pero en eso se vino una crisis del 82, ¿verdad? Y pues nos fue muy mal en ese proyecto. Perdimos, fue una fuerte cantidad porque debíamos en moneda extranjera, en dólares. Debías en dólares. Ahí el consejo, ¿qué pasa si hubieras pedido en pesos, jefe? O sea, ¿qué hubiera pasado como...? Porque pues era tu primer desarrollo, hubiera seguido la desarrolladora, no la constructora. O sea, hubiera cambiado hubiera cambiado el entorno de Grupo DAC. O sea, lo que... Hubiera sido... Seguía haciendo casas para vender, pero en menor escala. Ok. ¿Ok? Porque fue un golpe muy duro. Entonces, lo poquito que me quedó, dije, voy a hacer mi casa. Porque si no, voy a perderlo también y no voy a poder hacer mi casa.
Y en el 82 busco a Adán Lozano y le digo, oye Adán, necesito que me hagas el proyecto de mi casa y el proyecto de la casa de un tío. Y Adán acepta, porque en ese tiempo no había mucho trabajo, aunque yo no era un cliente importante, porque él era pues de puros clientes importantes, la verdad, lo buscaba pura gente con Muy muchas adinerada. posibilidades económicas. Sí. Total, me hace el proyecto, ¿verdad? Y me dice, oye, Diego Sada va a arreglar unas oficinas a una cuadra de donde estás construyendo la casa de tu tío y tu casa, ahí en Lomas del Valle. ¿De qué tío era? ¿La de mi tío, de mi tío Poncho? La de Poncho. Ok. Entonces tú ¿Verdad? empezaste las dos casas. Las dos casas. La tuya y la de Adán mí. me busca, como estaba cerquita el proyecto de Diego Sada, unas oficinas que le había comprado a Freddy Canavati y a Ricky Canavati en Lomas del Valle, Ok. ¿verdad? Me dice, ¿me puedes hacer unos arreglos? Encantado de la vida. Le hago los arreglos y Adán me dice, a las 2 semanas de haber empezado, oye, David Carren va a rentar un local en Liverpool, en el área de Ópticas Carren, ¿va? Ópticas Carren, sí. Y le hice ese proyecto y estaba haciendo el mío. Y luego me buscó porque el doctor Villarreal Baco iba a hacer su casa. Y luego porque el dueño de otros aeropuertos iba a hacer su casa. Y así. Y luego porque Bernardo Garzazada iba a hacer una casa de fin de semana en Olinalá. Y luego porque las oficinas de alguien más. Ok. Entonces tuve la fortuna de que un arquitecto, Un cliente. Digo, muchos clientes, pero un arquitecto me suministraba los clientes. Me decía, Gustavo, ahora toca con este. Ve y arréglate con él. Y por supuesto había algunos con los que no me ponía de acuerdo y le construía a alguien más a Adán. Ok. ¿Verdad? Pues qué padre historia. Sí. Qué padre historia. ¿Y cuándo nace ya la historia de Grupo Dax? Digo, Bueno, Adán Lozano tenía un hijo que era constructor. Sí. Yo lo entrené, mi compromiso moral con Adán fue entrenarle al hijo para que hiciera lo que yo sabía hacer. Ok. Lo invité de socio en un proyecto inmobiliario de 3 casas, ¿verdad? ¿En dónde estaba ese proyecto? Ahorita te digo. En Lomas del Valle para arriba, ¿no? De Lomas del Valle, no, un poquito más a Jardines Coloniales por acá. Ok. Por aquí, por donde entramos a Monteblanco, por ahí. ¿Verdad? Entonces, lo enseñé, fui con Adán y le dije, Adán, muchas gracias por todo lo que has hecho por mí, ¿verdad? Ya te enseñé a Mauricio, ¿verdad? Ahí estamos. Y entonces empecé a tocar puertas, ahora sí. Fui a Cemex, al Grupo del Vidrio, a Alfa, ¿verdad? Y como ya tenía algo de prestigio por haber construido a cierto tipo de clientes con Adán, pues me empezaron a pasar trabajo. Ok. Ok, ¿verdad? En el área residencial e institucional, más profesional. Con el TEC me dio trabajo. Algunas agencias con los Bichara. Eso ya fue muy posterior. Eso ya fue después. Sí, eso te estoy hablando de 1993, 94, esto ahorita. Ok. ¿Verdad? Ok. Y luego nace ya en el nombre 95 de Grupo Dax. nace Grupo Dax. Ya habíamos nacido Daniela. Ya habíamos nacido todos. Sí, en el 95 ya había. Lo que pasa es que como me hice más institucional, ¿verdad? Necesitaba una empresa que fuera un... Sí, un fronting. Sí, exactamente. ¿Y quién te ayudó con el logotipo? ¿Te acuerdas? Claro. La idea del nombre fue tu madre, ¿verdad? Yo le dije, yo necesito varios nombres. Gracias, mamá. ¿Verdad? Y el que me hizo el logotipo original era Hugo Adame, me estaba haciendo las oficinas también en ese tiempo. Y él dijo, mira, haz de cuenta que este cuadro es una casita, todos bajo el mismo techo y están tus 4 hijos, ¿verdad? Está muy padre esa historia. No, entonces, el archivo Hugo Adame sí, fue el que te diseñó el logotipo. Sí, que también. Que todavía nos sigue ayudando en cosas. Ayudando con proyectos, sí. ¿Verdad? Y de ahí nació Grupo Dax. ¿Y cuántos colaboradores tenías, jefe, en la oficina? ¿10, 15 eran? No, ¿cómo, Gustavo? Cuando me cambié de oficina en el 95... ¿Eran 3 o 4? ¿Gilberto? No, todavía no llegaba Gilberto. Era el contador, Abelardo, mi secretaria y yo, y un chofer. Eran 4 personas. Éramos jefe. 4 personas. Éramos 4 personas. O sea, tú hacías todo también. Pues hacía todo. No había celulares, pero había radios. Sí, eso sí me acuerdo. Trunking. Bueno, eso sí me acuerdo. ¿Verdad? Yo llegaba a las obras
y pedía el material, lo que necesitaba para la próxima semana, no para esta, que Te quede claro. anticipabas. Sí. Algo que siempre dice Sí. mi padre en Hay que todas las horas. adelantarse. Anticípense. O sea, no está el material, pues ya te hace falta cemento, anticípate. A los acabados, anticípate a la Imper, anticípate a todo. A todo, ¿verdad? Y la verdad sí, porque te costaba una lana a la gente parada y tú les Claro. tenías que pagar las rayas. Exactamente. O al cliente, ¿verdad? Que era el que había que cuidar. Y jefe, y hubo un momento en tu vida en donde sufriste, sufriste un reto muy cañón, que fue el tema de la vista. Ah, claro. Que sí. muchos no saben, a pesar del problema de la vista, nunca te detuviste, al contrario. No. De nuevo ahí tu madre participó, porque ella me dijo, pues yo no sé cómo le hagas, yo tengo 4 hijos y no puedo trabajar porque los tengo que educar, así es que a jalar. Entonces, Me dio ¿y ese cómo te impulso. diste cuenta que a nosotros nos platicas mucho que un día te sentaste en el baño y viste el periódico y que gritaste que no veías? Adriana, ya no veo. No veías, o sea, no. No, ni con mis lentes, que eran de poco aumento en ese momento, podía leer el periódico. Luego no veía los semáforos, Gustavo. Sí, yo yo manejé muchos años batallando con los semáforos. Te aprendías, me platicaba, mi padre me platicaba que se aprendía los tiempos de cuánto duraba el semáforo para poderse guiar, se aprendía los baches, se aprendía todo. Pues como tenía uno de mis sentidos muy tocado, desarrollas otros. ¿Verdad? Así es. Y nunca se quejó con nosotros, ¿eh? La verdad es que conforme fuimos creciendo, ya más grande, que empiezas a ver la vida de diferente manera, y esa es la realidad, que empiezas a agradecer y a valorar. Porque, digo, es normal que más chavos, y yo los entiendo, por eso siempre les digo en mis redes que valoren y agradezcan, porque no sabemos, pues cada uno vive su propia batalla, ¿no? Y cada vive su propia historia. Y su propio esfuerzo. Y pues todos luchamos todos los días. Y ese reto, la verdad, jefe, está cañón, que no veías y las estimaciones, y te tenías que clavar, ¿verdad? No, pues hacía un esfuerzo con una lupa y buscaba las cosas. Y luego llegó tu hermana Daniel. Bueno, ahí va, esa historia está muy padre. Entonces llega Dani, mi hermana, a la constructora. ¿Con cuántos colaboradores ya, jefe? Con eso éramos como 6 y yo 7 y ella llegó 8. Daniela, que es Sí. la de DAX. De DAX, es la mayor, ¿verdad? Y desde que llegó ella me puso en orden contabilidad, la administración, la contabilidad. Inclusive encontró que uno de mis contadores, estaba traicionando, sí. ¿verdad? Y lo desocupamos. Por la buena se llevó todo lo que merecía porque yo no quería tener enemigos. Oye, fulanito de tal, encontramos esto, por favor quiero que dejes de elaborar, ve y firma a conciliación, llévate el carro que es de la empresa, yo te lo doy como liquidación y asunto arreglado, para no tener enemigos. Entonces, Dani entra ¿en qué año, jefe? ¿2000? Híjole. Estamos en el 2022. O sea, Dani tiene 20 años trabajando contigo. Sí, más o menos como en el 2004. 2004. Entonces, Dani entra en el 2004. ¿Tú ya estabas en las oficinas de Tampiquito? Sí, yo me cambié en el 95 a las oficinas de Tampaquito, cuando hice la sociedad. Entonces le di un giro a la empresa y yo acababa de despedirme de Adán Lozano y lo hice más institucional, como te digo. O sea, con esa visión hiciste las oficinas. Ajá. Que ahí nosotros estuvimos, pues 15, no más. Duramos 15 años ahí, más o menos. Así. Sí, No. del 95, no, del 95 al 2022. Sí. ¿Cuánto es? 5 y 20, 25 años. 25 años. 25 años estuvimos más o menos en esas oficinas. 25 años. Y yo esperaba que estas duraran 25 años, pero no creo. Vamos rápido. Vamos y luego llegó Adrián. Ajá. ¿Y ahí cuántos colaboradores eran? Pues yo creo que éramos unos 12 o 14. 12 colaboradores. Sí. Muy bien. ¿Y seguías haciendo casas? Seguía haciendo casas, bodegas, de todo lo que me cayera. De todo lo que... Banquetas. Cuando llega Adrián, entonces llega Adrián, jefe, y eran 12 colaboradores. Sí. ¿Y qué pasó con Adrián?
Adrián llegó, puse una maderería pensando en que él la manejara, como que un sideline, ¿verdad? Quisiera crecer los negocios porque ya había más gente viviendo de la empresa. Iba a ser una familia más, ¿verdad? Y la maquinaria que teníamos, ¿verdad? Que eran las retros y los camiones que Tú ya tenías 3 camiones y 3 retros, ¿verdad? cuando llegó Adrián, creo que sí. Creo que sí. Sí, ¿verdad? 3 Sí. camiones y 3 retros. Sí. Y ahí fue donde Adrián dice, déjame importo maquinaria. Adrián va porque yo quería comprar una excavadora para crecer el área de maquinaria, para que él la manejara, y se da cuenta de que nos están duplicando el precio. Así es. Él con su buena vista ve en el escritorio quién era el importador, ¿verdad? Y el precio que tenían de la excavadora que nos estaban vendiendo. Entonces él empieza a importar. Sí, y a mí me invitó de socio ahí. Sí, claro, pues a usted te invitó de socio. A mí ¿verdad? me invitó de socio. Pero bueno, eso ya Entonces, es otra él se historia. dedicaba a las madererías, maquinaria y su negocio de importación, Así es. ¿verdad? Ok, tenía todo el día puesto las subastas en el teléfono en speaker, ¿te acuerdas? Sí, 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 sí. ¿te acuerdas? Bueno. Y donde estaban con Daniela, Sí, ¿verdad? sí, sí me acuerdo de eso. ¿Verdad? Y luego, pues llegaste tú, ¿verdad? Y se fue integrando, ¿verdad? Tú preferiste, ¿verdad?, dedicarte más al área comercial que a la operación de la constructora. Y tuvimos la fortuna que Daniel en administración, Adrián en construcción, ¿verdad?, y maquinaria, y tú en la promoción y venta. Entonces se armó un equipo muy compacto. Es correcto. ¿Verdad? Jefe, Ok. ¿qué hacías cuando yo llegaba a pedirte dinero para nuevos negocios y que en su momento pues estaba invertido, estaba en las oficinas y que yo te decía, y que yo te decía, ¿por qué me diste tan buena calidad de vida sabiendo en que Había que jalar para obtenerla. exactamente, que yo te Que no iba a reclamaba, llegar sola. que yo le reclamaba mucho, le decía, papá, ¿para qué me diste todo esto si yo pensé que iba a llegar a la empresa y no iba a tener que trabajar? Pues llegas y empiezas a ver que pues tienes que buscar terrenos y bueno, hacer la chamba, ¿no? Que tú habías hecho Sí. y, y luego llega, pues en su momento llegaron varias unidades de negocio y se las presentaba a mi papá y decía, no traigas nada más, primero haz uno, ¿verdad? Sí. Como que No, disperso no, o... no, 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 discúlpame. Nomás dudé de ti cuando pusiste el gimnasio. Después de eso, ya no dudé. Bueno, de Adrián al principio también un poco con sus máquinas y que importaba y, ¿verdad? Pues sí, pero hasta que no te enseñamos que se puede lograr. Pero no, contigo nomás dudé del gimnasio. En general con Adrián, con la primera importación de maquinaria, vi que le fue bien, ya lo dejé solo. O lo apoyé, aunque nunca necesitó Dinero, financiamiento, exactamente. ¿verdad? Y ya después, ¿verdad? Oye, las primeras casas, que es bueno decirlo, la verdad es que las de Manuel González, Ajá, prevendimos la primera casa claro, y eso es, pero esa visión, y es lo que yo les digo, ahorita dijiste tú algo muy claro, que asociaste en tu primer construcción ujú, a alguien con canas. sí, En este caso, cuando yo buscaba los primeros terrenos, jefe, que llegaba con un mundo de terrenos y sí, a veces me acompañabas a las citas y a veces sí, no, y sí, los analizábamos, etcétera. El tener a alguien con experiencia, ya fuera mi padre o cualquier constructor, que tienen que hacer eso. O sea, si no tenían a la persona con canas, como en tu momento, ocupé a Mafarme o a alguien, esa sí, persona, que no nos cuesta nada salir y ir con el constructor. ¿Y cuánto me va a costar la construcción? Oye, te unes en el barco. Si es un buen negocio, si es un buen proyecto, pues todos van a llegar a decirte que sí, ¿verdad? ¿Qué consejo les darías a esos chavos, jefe? ¿En qué se fijen del constructor? O, pues, ¿cómo saben? Pues yo de, porque que- te tenía a ti. de quién se asesoren. Pues sí, dices, no, pues supongamos que tú eres constructor y yo hubiera llegado contigo sin ser tu hijo. Oye, me están aportando este terreno, constrúyeme. Ujú. ¿Cómo escogerlo al constructor? ¿Qué decirle? ¿Qué no decirle? O Pues sea, mira, es muy ya, sencillo. Siempre, pues digo, aparentemente es muy sencillo. Busca qué es lo que ha hecho.
investiga con sus clientes. Así de sencillo, ¿verdad? Currículum y prestigio. Sí, busca, ¿verdad?, a sus clientes. Habla con 2 o 3 clientes de él, a ver qué te dicen, ¿verdad? Y busca su currículum y si aplica para ti, pues contrata a ese. Si no, busca a otro, ¿verdad? Eso es lo que te pudiera aconsejar. ¿Por qué cuando fui, porque la verdad es que me dieron el dinero, el primer inversionista en aquel entonces, mi tío Víctor, porque él me dijiste, regresa el dinero, no quiero que hagas el negocio? ¿Qué te preocupaba o qué era lo que no se fuera, que fuéramos a quedar, que fuera a quedar mal? O sea, quiero entender. No, mira, a mí me preocupaba que la persona que te dio esa aportación para asociarse era una persona ya con canas. Sí. Y tú eras un muchachito, ¿verdad?, de 23 años, con cero experiencia en poner un negocio, ¿verdad? Por eso te digo que yo dudé nada más en esa ocasión. ¿Crees que qué pasa si no hubiera puesto yo One Gym? ¿Crees que hubiera agarrado la fortaleza Probablemente no. en negocios y en proyectos y en buscar? Probablemente te hubieras tardado más en despegar, por supuesto, ¿verdad? O a lo mejor no hubieras despegado. Existe esa posibilidad. ¿Y qué sientes, jefe, al saber, digo, que tus hijos han seguido tu camino, tu educación, todo? Yo creo que es todo. No más que te corregiría. Sí. Han seguido el camino de tu madre y mío. Bueno, sí, de mi ¿Verdad? madre y mía. Tienes razón, ¿no? Tienes razón. Ella ha aportado muchos valores para ustedes y yo el complemento o al revés, ¿verdad? O sea, nos hemos complementado. Recordando algo bueno que te dejó One Gym fue que enflacaste 20 y tantos kilos, ¿no? Claro, aparte mejoré mi salud, mi apariencia física. O sea, ¿verdad? iba todos los días a las 6 de la mañana. Por 8 años fuiste a las 6 de la mañana con nosotros, exactamente, ¿no? sí. 8 años. Un poquito más tarde, pero Sí. enflacó. El gimnasio también te hizo rejuvenecerte. Claro, sí, por supuesto, y lo extraño. No, y algo, o sea, algo que no ven, el que tú sigas yendo a las obras, jefe, y ni Adrián ni yo tenemos la experiencia en procesos constructivos. Digo, Adrián tal vez en obra civil No, sí. y vertical ya nos llevó de calle, pero en el tema de detalles arquitectónicos, aperturas de puertas, sanitarios, ubicación de monumentos, o sea, todo Acabados, y el proceso Pues de sí. la obra, limpieza y otras cosas, tú participas mucho, claro. Bueno, en eso sí, pero en el tema del proceso constructivo, la verdad es que sí, No, por eso. Adrián ya nos superó, No, sí, sin duda. ¿verdad? Sí, no. Entonces, el tema del gimnasio, sí crees que haya sido un parteaguas importante. Por supuesto. Y bueno. Y después me trajiste los 2 terrenos que fusionamos y subdividimos. Ah, sí, las otras casas también. El primer negocio inmobiliario con ustedes. Sí, el primer negocio inmobiliario. ¿Verdad? El primer negocio que fusionamos, subdividimos. Yo. ¿Tú te encargaste de todo? Sí, vendí. Me gané la comisión, creo que con la broker, el terreno. No, de eso ya no supe yo, la verdad. Sí, ya han pasado tantas cosas. Sí. ¿verdad? Y esto apenas comienza. Y esto apenas, qué bueno que lo dices así. Oye, jefe, ya hablamos de la D, la A, la G, pero falta la S de Steffi. Tu última hija, pues somos 2 hermanos, 2 hermanas. ¿Cuándo se vino a integrar mi hermana Steffi a la empresa? Y luego ya se le llevaron a Guadalajara, pero Stephanie terminó su carrera de psicología y se integró al área de recursos humanos por una corta temporada, porque después le pidieron el matrimonio y se puso a preparar su boda y pues finalmente se fue a Guadalajara. Si no estoy seguro que seguiría participando con nosotros. Sí, sin duda. Y bueno, fuera que mi cuñado es una persona muy exitosa en lo laboral, ¿en dónde te gustaría? Digo, Daniela está en administración, finanzas, contabilidad, Adrián en la operación de la constructora, yo en desarrollos y en la operación de desarrollos y ventas. Tú como en el espejo de todo, y a Steffi, ¿dónde la hubieras visto? En recursos humanos, definitivamente. En el H, como psicóloga. Exactamente, como psicóloga, ¿verdad? Sería su campo, su área, ¿verdad? Porque tiene mucha sensibilidad para percibir a las personas. Y bueno, al final del día eso es Grupo DAX, eso representa la unión familiar y eso representa a la empresa familiar.
Pero ¿qué sientes qué sienten tú y mi mamá al ver a tus hijos? Desarrollándose como se están desarrollando, bien orgullosos. Que no nos pelamos ya, dicen, pero... Sí, eso, exactamente, eso. Están todo el día con el celular, pero están todo el día trabajando. O sea, lo entendemos, ¿verdad? No son gente que viva de viaje y que gaste y despilfarre el dinero. Les gusta la buena vida, pero eso fue a lo que los acostumbramos. Y eso fue lo que hace que aspiren a eso, Así es, ¿verdad? así es. Oye, jefe, ¿y en qué momento, digo, veías así a Grupo DAX? La verdad. Jamás, jamás. Ahorita, Digo, ¿cuántos colaboradores somos? Tú sabes más que yo. pues mira, ¿300 seremos? No, no, ya rebasamos los 200. ya rebasamos los 200, Sí. pero no, sin incluir los restaurantes y los otros. Sin incluir restaurantes y otros negocios. One Gym y otras cosas, ¿verdad? Muy bien. ¿Y cómo fue la visión? Digo, porque tomamos ahí cursos de empresas familiares. ¿Qué visión tenías tú para poder encaminar? Sé que una de tus hermanas te guió Me aconsejó. con un consejero familiar, pero cuando veías que iba creciendo la empresa, que íbamos creciendo la empresa, iban cambiando las cosas, ¿qué pensabas tú? ¿Qué decías hoy? Fue tan rápido, la verdad, este crecimiento exponencial que hemos tenido, que apenas estamos viendo la posibilidad de tener ahí todo arreglado, ¿verdad? O sea, Que es un proceso, que no es un proceso fácil, que se tiene que trabajar. Sí, se tiene que... Pero ¿cuál es la importancia, jefe? Es que hay algo bien, o sea, ¿cómo fue que cada quien encontró más bien su vocación para el crecimiento? Porque no, o Sí. sea, no es, Tener dos en ventas no hubiera servido de nada. no es fácil. ¿Quién operaba, verdad? Sí, ¿Sí sí, me sí. explico? Sí, sí, Entonces, o dos operadores y quién Pues vendía. digo, el operar desarrollos demanda diferente por tener la sinergia de la constructora, porque cualquier otro desarrollador, pues el 80% del hard cost es la construcción y pues si no estás pegado, Claro. más bien teniendo como que el brazo operativo de la constructora te ayuda muchísimo, ¿no? Te da seguridad. Te da seguridad, Te da y te seguridad, permite porque estar más en la... el dinero, pues, tú decías hace rato, que qué le aconsejo a las gentes que se están empezando a dedicar a eso, pues que busquen a alguien que sea honorable. Entonces, esa parte nosotros ya la teníamos Así es. de por sí, ¿verdad? Entonces, el formar la empresa familiar, puedes decir que fue fácil, no fue un tema complejo. No pudiera decir que tampoco fue fácil. No. No, o sea, no. Lo importante era tener la visión, ¿verdad? Cuando tu hermano Adrián me dice, oye, quiero estudiar ingeniero civil, yo inmediatamente le reviro, oye, Adrián, la carrera de ingeniero civil es una carrera muy antigua. Tu capacidad y tus calificaciones demuestran que puedes estudiar algo más nuevo como ingeniero en mecatrónica en el extranjero, ¿verdad? Pero tú sabes lo que decidas. Tanto como yo y Adrián, que pues, nos dabas todo al final del día, decíamos lo mismo que tú dijiste cuando iba el arquitecto Adán a comer a tu casa y a la siesta. Claro. Y tú, pues, no, Sí, lo veo, aquí está mi papá feliz, sí, jale, sí, pero, sí, pero pues ¿verdad? no, nunca nos contabas nada. Ahora, yo no recuerdo, papá, lo que yo no recuerdo realmente, esto yo no lo recuerdo, ¿eh? No me decías que valorara, o tal vez sí me decías que valorara, que cuidara, porque yo ahorita se los recalco a mis hijas muchísimo, que valoren, que... Es necesario, claro que sí, sobre todo pero año yo no me nuevo, acuerdo. tu madre te lo decía, no yo. Que Yo era más a gusto, un poco que más fuéramos a gusto. agradecidos. Es que no me acuerdo. Digo, me Sí. acuerdo que iba a las obras y que... Ujú. Pues pero es que eso se permea, Gustavo, lo vas viendo y lo vas, aunque no te lo dijera, Tú lo tú agradeces. veías, si tú veías el trato que tenía yo Con con la gente. con todo el equipo, ¿verdad? Entonces, pues eso se permea, o sea, y pues por eso existe todavía aquí en la empresa, se permea para abajo, ¿verdad? Tratamos a todos, pues lo mejor que podemos. Muy bien. ¿Y con qué sueñas? O más bien, no con qué sueñas. ¿A dónde
Ya tengo realizado mi sueño. Bueno, No necesito nada más. eso es muy claro, para que vean, ¿eh? No necesito nada más. Bueno, ¿cómo ves el Grupo DAX en un par de años, jefe? Pues en primer lugar, yo jubilado del Grupo DAX en Está 2 bien, años. está bien. ¿Verdad? Eso es bueno. No, pero pues si casi así estoy, vengo y hago presencia, lo veo más ordenado. ¿No? Necesito tener que ustedes estén bien apoyados por el personal y colaborador apropiado. Eso es lo que andamos buscando. Muy bien, ¿verdad? más orden. Más orden, sí. Creo que estamos ordenados, más por el crecimiento que seguimos teniendo, pues Hay que reordenarnos. hay que reordenar. Por eso ahí el que tema. todos los años ha pasado y en todos los negocios ha pasado. Sí, por eso hay el tema de mejora continua, ¿verdad? Muy bien. Pues ya no tengo otra duda, la verdad es que creo que fue muy claro el cómo empezaste, fue muy claro el tema de la empresa familiar. Y hay muchas cosas que pues Han pasado en medio, ¿verdad? han pasado en medio. En 45 años. Sí, sin duda. ¿Y qué proyecto es el que más te gusta ahorita? ¿Qué desarrollo es el que más te gusta de todos? De los que estamos haciendo y en proceso. ¿Cuál te emociona? Por Todos. supuesto, todos son muy importantes para la empresa, pero Livo, porque somos ahí desarrolladores parcialmente en ese proyecto, me tiene más entretenido. Te tiene más entretenido. Más entretenido. No, está quedando el desarrollo increíble. Ya se va a empezar a ver lo bonito que a veces ves cemento y... Sí, y empiezas a ver ya más ventanas, carpintería, etcétera, ¿verdad? Acabados. Es el proyecto que más... Pero todos son importantes, Barrio W o cualquiera que mencione de la empresa, ¿verdad? Pues muchas gracias, Chief. Muchas gracias por tu tiempo. Por fin se nos dio, creo que es el podcast más fregón que he grabado. Te agradezco que te hayas soltado. Al principio empezaste un poquito serio. Sí, pues sí. Pero no acostumbro que me filmen cámaras como a ti. Y luego ya invitaremos a mi hermano Adrián para que platique un poquito de su visión. De su visión y de la historia. A ver si lo podemos sentar. Y a mi madre también, ¿por qué no, jefe? Sí, sería magnífico. Muchas gracias por tu tiempo, Chief. Gracias a ustedes. Gracias. Si este podcast te fue útil, compártelo y sígueme en mis redes sociales.